Hermanos amados, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Usted está escuchando el audio 27 de la segunda parte de la serie de 5 partes, el verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Jamás podemos conocer plenamente al Dios Trino. De hecho, ni siquiera nos conocemos bien a nosotros mismos. Aun cuando tenemos un espíritu, un corazón, una mente, una parte emotiva y una voluntad, no logramos entender bien ninguna de estas partes. No importa cuánto ha avanzado la medicina, la psicología, la ciencia, si no podemos entender bien lo que somos, cómo aspiramos o creemos que podremos entender bien lo que es el Dios Trino. Nuestro Dios es un solo Dios, quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es posible entender a Dios mismo, pero ciertamente le tenemos y estamos en Él. En uno de los audios anteriores hicimos referencia a un pasaje del libro del hermano Andrew Murray titulado El Espíritu de Cristo. Lo leemos de nuevo ese párrafo. En el Padre tenemos al Dios invisible, el autor de todo. En el Hijo tenemos al Dios revelado, manifestado y quien se ha acercado a nosotros. Él es la forma de Dios. En el Espíritu de Dios tenemos al Dios que mora en nuestro ser. Esto es el poder de Dios que mora en cuerpo humano y forja en él lo que el Padre y el Hijo tienen para nosotros. Todo cuanto el Padre se propuso que el Hijo logró puede ser apropiado y ejecutado en los miembros de Cristo que todavía están en la carne únicamente mediante la continua intervención y operación activa del Espíritu Santo. Este libro es distribuido por Zondervan, también usted lo puede conseguir. Y estamos de acuerdo con estas palabras. Esto es el Dios Trino. Ser bautizados en el Dios Trino simplemente significa ser introducido en Dios, que es maravilloso y que todo lo incluye. Entonces el Señor Jesús, quien es Jehová más y es Dios más, estará y está con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Lo leemos en Mateo 28:20. Gloria a su nombre por eso. Y en esto consiste el reino. Fuimos puestos en el Dios Trino y fuimos revestidos del Dios Trino. El Señor Jesús, quien es Jehová más y Dios más, está con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Esta es la conclusión del libro de Mateo. Mateo termina introduciéndonos en el Dios Trino, quien estará con nosotros todos los días. Es necesario, hermano, que esto se convierta en un principio que gobierne y regule nuestro vivir. En Mateo 28 está la semilla del bautismo en el Dios Trino, y en las epístolas tenemos el crecimiento de dicha semilla. Ya hicimos referencia a Romanos 6:3, donde se afirma que fuimos bautizados en Cristo Jesús. En 1 Corintios 12:13 se nos dicen dos cosas. En un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. No es simplemente que fuimos introducidos en el Dios Trino, sino que una vez que fuimos introducidos en el Dios Trino, llegamos también a ser el cuerpo. El movimiento carismático enfatiza la práctica de los dones y hablar en lengua, pero ignora el auténtico bautismo en el Espíritu Santo, o ignora, que el auténtico bautismo en el Espíritu Santo tiene como propósito producir el cuerpo. El que ha tenido una experiencia auténtica del bautismo en el Espíritu Santo estará a favor del cuerpo. No se conformará con algo individual, sino que se preocupará por el cuerpo. No todas las experiencias de hablar en lengua son genuinas, y esto lo hemos visto a través de la historia de la iglesia. Si la experiencia es genuina, la persona cuidará el cuerpo. El verdadero bautismo en el Espíritu Santo tiene como finalidad producir el cuerpo. Es lo que leímos hace un rato allí en 1 Corintios 12:13. El verdadero bautismo, lo repetimos, en el Espíritu Santo tiene como finalidad producir el cuerpo. El cuerpo es pues una clara prueba que determina la autenticidad del bautismo que hemos experimentado. Según Mateo 13, la semilla crece
y trae consigo la transformación. Y la transformación resulta en la edificación. ¿Qué es la edificación? Es la edificación en el cuerpo. La edificación es el cuerpo. Muchos de los que enfocan en formas o en formalismo, es decir, en las enseñanzas, doctrina o en los dones, no tienen la transformación que es propia de la vida. El enfoque en estas cosas solo hará que suframos pérdidas en cuanto a la vida. A la postre, a la postre no podemos decir que no se obtiene un beneficio alguno, no. Cuando estamos ligados a ese tipo de experiencias, ya sea el formalismo o el fundamentalismo, el carismatismo, no, se obtiene algún beneficio, sí, pero amados hermanos, realmente las pérdidas superan las ganancias. Todas estas cosas y el enfoque en ellas quitan la mirada de la vida, quitan la mirada del genuino propósito de Dios. El bautismo genuino en el Espíritu Santo tiene que ser examinado a varios puntos o por varios puntos. Por ejemplo, el crecimiento en vida, la transformación en vida, la edificación en vida, la vida del cuerpo en su aspecto práctico. Satanás es muy astuto, hermano. Mire, tal vez nadie nunca va a pretender engañarnos con billetes que se vean que son obviamente falsos, sino que usará billetes que únicamente un experto podría distinguir si es falso o verdadero. Por tanto, la mejor protección es no usar billetes, sino oro. No podemos andar en las cosas, sino enfocados en la cosa. No pensemos que somos lo suficientemente listos para discernir lo falso de lo verdadero. Muy pocos entre nosotros en realidad son tan listos. Por tanto, a largo plazo y por seguridad de la iglesia, la vida de la iglesia y su expresión, es mejor no aceptar billetes o cosas de barro. Debemos aceptar solamente oro. Eventualmente habrá algunos que aceptarán billetes, aceptarán cosas de barro, pero debemos advertirles que no deben acostumbrarse a usar esos billetes porque serán engañados. Toda enfoque en la forma, en el don, en el conocimiento, todo eso tiene que ser examinado a la luz del crecimiento en vida, de la transformación en vida, de la edificación en vida y de la vida del cuerpo en su aspecto práctico. Esta no es solamente una situación imperante en la actualidad y la vemos en aumento y en aumento, sino que también era la situación que imperaba cuando el Señor Jesús estaba en la tierra. Juan 2, el capítulo 2, nos dice que el Señor realizó muchos milagros en Jerusalén y como resultado de tales señales, muchos creyeron en Él. Sin embargo, Él no se fiaba de quienes habían sido atraídos por los milagros. En Juan 3 tenemos un evento ahí extraordinario, el evento de Nicodemo, cuando Nicodemo acudió al Señor, quien le hizo tornarse hacia la vida divina, diciéndole que debía nacer de nuevo. Nicodemo venía hacia el Señor con un enfoque diferente. Él venía enfocado en la enseñanza, la doctrina, en aprender. Y las palabras del Señor le dejan ver que lo importante no era nada de eso, ni los milagros, sino nacer de nuevo. Cuando Nicodemo acudió al Señor Jesús, él tenía el concepto de que lo importante era el conocimiento. Recuerde que se acercó al Señor, dice que se acercó de noche y le llamó Rabí, que significa maestro, diciéndole: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Oh, Rabí, tú eres un gran maestro enviado de Dios y has venido para enseñarnos. Estamos parafraseando esto. Lo leemos allí en Juan 3:2. Pero el Señor no perdió tiempo con él en aclarar nada de eso. No perdió tiempo en decirle: mira, yo no vine como maestro, yo esto. No, le dijo: os es necesario nacer de nuevo. Se lo dijo a Nicodemo y lo dejó para todos nosotros. Así pues, amado, lo importante no son los milagros ni el conocimiento, sino recibir la nueva vida mediante el nuevo nacimiento y el crecimiento de esa semilla hasta la madurez, la compleción de esto que viene a nosotros como una semilla. El Señor Jesús enfoca a Nicodemo no solamente en el aspecto de nacer de nuevo, sino lo que ese nacer de nuevo produciría a largo plazo. Lo enfocó en el destino más adelante. Los creyentes o las expresiones de las iglesias locales
necesitan una sola cosa. Y este es un enfoque extraordinario, amados hermanos. Necesitan una sola cosa: la vida divina. La vida divina con su crecimiento. La vida divina con su transformación. La vida divina y la edificación. Lo que necesitan es la vida divina. Y su crecimiento es la vida divina la que completará el propósito de Dios. Finalmente, esta vida divina que necesitamos pasa por un proceso y producirá el cuerpo de Cristo. Sobre esto vamos a seguir hablando en el próximo audio, amados hermanos. La gracia del Señor sea con vosotros.